Lunes 20 de octubre de 2025, emisión 866 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Estamos hoy a 134 episodios de completar nuestra cifra icónica de 1000 emisiones, reconstruyendo hechos lamentables pero muy reales de lo que ha sido la historia de la violencia comunista contra los colombianos. El tema que abordaremos hoy es la rendición y entrega voluntaria del narcotraficante y terrorista de las FARC, alias Faiber, en hechos ocurridos en el departamento del Guaviare la semana inmediatamente anterior. Y lo traemos a colación porque este delincuente estaba delinquiendo hasta hace muy poco en el departamento del Cauca, al occidente del país, y debido a una cantidad de purgas internas y de violencia comunista interna y de fracasos que ha tenido Iván Mordisco, decidió trasladarlo a la zona del Guaviare y allá, presionado por el ejército, este bandido escapó de la guerrilla y se entregó a las autoridades colombianas. Obviamente el señor Gustavo Petro salió a decir que era una lucha, una demostración de él, de su gobierno contra el narcotráfico. Eso es falso, no es su gobierno. Es a pesar de la incapacidad que tiene Petro para gobernar, las fuerzas militares no han dejado de combatir y lo tenían acorralado este delincuente y antes de correr la suerte de otros bandidos que han caído en combate, decidió entregarse. Entremos en los hechos, mi coronel. Adelante. Bueno, parece que se cayó la señal. Mientras tanto, continuamos aquí. Mi coronel, ¿cuál fue y sigue siendo la importancia geoestratégica del municipio de Patía, en el departamento del Cauca? Pues como lo veíamos la semana pasada en el departamento del Cauca, el municipio del Patía está ubicado al occidente de, perdón, al centro sur del departamento. Y en esa zona fue donde este bandido, el tal Fiverr, se volvió el mandacallar, el que impuso la ley y el orden. Aquí lo vemos en una foto eh, hace 3 años, inaugurando un puente con músicos, puente construido por los bandidos de la FARC, con música y escándalo y pólvora y fiesta, y todos los habitantes de la región acompañándolo, so pena de ser fusilados por los bandidos si no asistían. Este para el municipio, como ya lo vimos, es punto de paso entre el sur del país, el centro del país, que ahí se convirtió en el epicentro de la presencia de los terroristas de las FARC. Por ende, tiene un valor geoestratégico muy importante. ¿Quién era el narcoterrorista Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, alias Fiber, de las cuadrillas de alias Iván Mordisco de las FARC? Lo vemos en la foto y vamos a hablar un poco de este bandido. Un bandido originario de la región del Cauca, reclutado para la FARC por el honorabilísimo senador Pablo Catatumbo y por Miguel Pascua y otros bandidos, Pacho Chino y delincuentes que han convertido el departamento del Cauca en un infierno. Este delincuente comenzó en sus actividades terroristas hace ya hace 2 décadas, mejor dicho, casi 20 años. Siendo muy joven, se vinculó a las FARC por la época de la etapa de seguridad democrática del señor Uribe. Fue reclutado y entrenado en los campamentos de las FARC y poco a poco fue adquiriendo una experiencia como explosivista. Manejó talleres artesanales, fue instructor de otros bandidos y ha participado a lo largo de su criminal existencia en un sinnúmero de acciones
delictivas contra las fuerzas militares, la policía y la población civil. Eh, Poco a poco fue subiendo de rango en el liderazgo de los terroristas y se convirtió en uno de los epicentros de manejo de las comunidades en el Patía y alrededores de la línea ideológica y propagandística de las FARC. A menudo se le veía en el Cauca disfrazado de soldado, armado hasta los dientes, en camionetas 4x4, escoltado por bandidos iguales a él y con una cercanía con muchos pobladores de la región, ya que por ser de esa región, pues es muy conocido. En su haber figuran una cantidad de hechos criminales. Es uno de los narcos más connotados de la guerrilla, pero llegó el momento en que entró en dudas con su propia permanencia en la cuadrilla terrorista y en que de pronto Iván Mordisco, como es propio de las purgas internas comunistas, lo pudiera eliminar y por eso decidió entregarse. Se supone que cuando Mordisco lo trasladó del Cauca al Guaviare, él comenzó a sospechar era que lo quería tener más cerca por una pérdida de un poco de coca que hubo en el Cauca y que originó una masacre ordenada por Mordisco. Entonces este bandido seguramente está metido en la pérdida de la coca y se anticipó a los hechos y escapó de la guerrilla y se entregó a las autoridades. Como vemos, es una joyita metida en ácido sulfúrico. ¿Cuál fue la escabrosa situación del departamento del Cauca, que estaba asediado por el narcoterrorismo comunista de las FARC y del ELN, además de los carteles mexicanos del narcotráfico y otras formas de violencia? Pues estas fotos que publica un diario de Colombia lo dicen todo. Se ven las infografías, ahí está la foto del tal Jaiber o Fiber, el bandido que ha sembrado el terror en el Cauca, discípulo directo del honorabilísimo senador Pablo Catatumbo, eh, con un prontuario impresionante de acciones terroristas, especialmente con explosivos, es experto en eso, ya lo decíamos, instructor, y desde que se firmó el pacto FARC-Santos, que el señor Juan Manuel Santos mintió con la misma facilidad que respira, diciendo que la guerra en Colombia se había acabado, el departamento del Cauca ha sido blanco de múltiples, pero múltiples, reiterados actos terroristas de parte de las FARC contra la población civil, contra las fuerzas militares y de policía y contra la infraestructura de los municipios. Ha habido derribamiento de puentes, asaltos, emboscadas, secuestros, extorsiones, reclutamiento de niños, tráfico de coca, extorsiones, bomboleteo, desplazamientos de personas, asesinatos colectivos, masacres. Mejor dicho, el Cauca entró a convertirse en un infierno, a pesar de que de manera descarada y cínica el señor Juan Manuel Santos fue a decir a Cuba, a la ONU, perdón, que es que la guerra en Colombia había terminado. Y como si a esto le faltara una cereza al pastel, apareció el ELN en esa región donde no tenía tanta fuerza, y entonces ahora es el ELN peleándose el control de la coca y la cercanía con los carteles mexicanos que adquirieron mucha fuerza después de que se firmó el pacto Farsantos, habida cuenta que nunca se desmovilizaron las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, que son las tres estructuras que hacen que la guerrilla subsista en cualquier comunidad. Por lo tanto, el departamento del Cauca, que tiene una riqueza incalculable, dos de las tres cordilleras, mar, eh, uno de los dos grandes ríos de Colombia y prácticamente punto de origen del otro gran río de Colombia, volcanes, una potencialidad agropecuaria, agroindustrial increíble, potencialidad turística, etcétera, está azotado por la violencia y es como si estuviera acorralado por disparos, por explosiones de motos, por bombas,
por terroristas, por narcotráfico. La periodista Salud Hernández ha publicado varias veces crónicas en las cuales relata cómo se cultiva en presencia de todo el mundo, de las autoridades, eh, marihuana y coca en el Cauca y los secaderos que hay de marihuana nocturnos que parece un pesebre, toda la cordillera al lado y lado de la autopista panamericana. Entonces, es una situación muy difícil. Las fuerzas militares están maniatadas, la policía también, porque cuando van a actuar, allí aparecen todos esos bandidos de las milicias bolivarianas que, repito, no se desmovilizaron y organizan toda esa población que es cómplice, no es que esté instrumentalizada, es que hace parte del mismo problema y salen a defender su negocio. Y entonces por eso atacan a los soldados, atacan a los policías, los secuestran y los soldados para evitar una mortandad no utilizan sus armas. Pero desafortunadamente tanto va el cántaro al agua que algún día se va a reventar y los problemas pueden ser peores. Sigamos. Estuvo involucrado el narcoterrorista Elkin Eduardo Ramírez, alias Fiber, de las cuadrillas de Iván Mordisco de las FARC, en el ataque con explosivos contra el comando del Departamento de Policía Cauca en la ciudad de Popayán en el mes de junio del 2024. Sí, sí estuvo completamente comprometido, pero es que además no se trató solamente de ese ataque terrorista, sino que hubo simultáneamente ataques terroristas en Caloto, Cauca, Jamundí, Valle y la propia ciudad de Cali. Fueron cuatro ataques simultáneos, todos con explosivos contra la Policía Nacional y contra la infraestructura eh, nacional, y en todos quedó perfectamente establecido que el cerebro, el que ha preparado los terroristas, el que ha organizado la metodología de los ataques y eh, había supervisado la preparación de los explosivos, era este delincuente que se movía como Pedro por su casa entre Valle, Cauca y Nariño, cumpliéndole actividades criminales al tal mordisco. Eh, Principalmente narcotráfico y actividades terroristas con explosivos. En particular, para el Comando de Policía Valle, lo que ocurrió es que fueron arrojados varios artefactos explosivos contra las instalaciones del comando. Hubo cuatro agentes de policía heridos y varios civiles que transitaban por el lugar quedaron afectados por las ondas explosivas con gravedad. Hubo hasta una señora que perdió los dos miembros inferiores por efecto de estas acciones criminales de los salvadores de la patria, a quienes Petro llama muchachos pobres que no tienen otro camino. Son tan pobres que tienen para comprar explosivos, fusiles, municiones, ametralladoras y viven de la extorsión y el secuestro, pero son muchachos pobres según Petro. Y coronel, ¿cómo celebraron los narcoterroristas de las cuadrillas de alias Iván Mordisco de las FARC el aniversario 17 de la muerte del narcotraficante y terrorista del Partido Comunista Colombiano, alias Tiro Fijo? ¿Y cuál fue el rol de alias Fiber en esos hechos? Bueno, como lo vemos en un titular de un periódico internacional, dice jornada violenta en el Cauca por conmemoración de muerte de Tiro Fijo. Y aparecen dos fotos. En la parte de arriba, una señora que perdió parte de una de sus extremidades inferiores por efectos de una explosión de una motobomba en el municipio del Patía, Cauca. Y al sur vemos una cantidad de actos terroristas con explosivos eh, en varios municipios del departamento del Cauca. Sucede que el 26 de marzo de 2025 se cumplían 17 años de que Tiro Fijo se haya ido para el infierno a reunirse con Chávez y Fidel Castro. Y las FARC decidieron celebrar este aniversario
de manera violenta contra la población civil del Cauca, el Valle del Cauca y Nariño. Todo eso fue orquestado por Iván Mordisco. Llama la atención que en ese momento el señor González Pozo, delegado de paz del señor Santos para hablar con las, del señor Petro para hablar con las FARC, andaba nuevamente en conversaciones con estos bandidos y que Petro había prohibido las operaciones militares contra las cuadrillas de Mordisco y contra las cuadrillas de Calarcá, y entonces la situación estaba muy abierta para que ellos cometieran todo este tipo de delitos. Ya antes habían secuestrado a un hijo de un indígena, que era además uno de los promotores de las marchas petristas del pacto histórico, y resulta que los bandidos de la FARC le asesinaron el hijo a esa familia, y entonces la comunidad comenzó a protestarle a Petro, y la respuesta de los bandidos de las FARC fue cometer todos estos actos terroristas que incluyeron explosivos, hostigamientos con ametralladoras para varios puestos de policía, lanzamiento de drones, ataques a la población civil eh, y terrorismo indiscriminado en toda la región. Como vemos, esto viene desde hace rato y es la forma como los bandidos dicen que celebran los aniversarios de sus acciones criminales, cometiendo otras peores. ¿Cómo informó el comandante de la tercera división los hechos sucedidos en el municipio de Patía, Cauca, perpetrados por acción directa de alias Fiverr? Bueno, resulta que en Piedra Sentada del corregimiento del Patía, ese día hubo un atentado terrorista en el que murió un soldado y quedaron 3 soldados heridos. Pero el terrorista, que inicialmente se pensó que era del ELN, y así lo publicó el comandante de la división, porque la información le daba era que era el ELN, el terrorista que estaba preparando el acto activó el explosivo antes de que pudiera lograr el objetivo de que los soldados se acercaran, porque la trampa era que tenían un explosivo colocado sobre un sector cerca a las viviendas, a la estación de policía del corregimiento de Piedra Sentada, y le han enviado ya la información a los soldados de que vieran que había un elemento sospechoso allí, y la idea era que cuando los soldados se acercaran, pues explotarlo. Efectivamente, cuando los soldados estaban acercándose, el bandido lo activó, pero también murió él y dejó a otros 3 heridos, que se presume que era, por lo menos uno de los 3 era cómplice. Entonces, de esa manera se informó primero, pero se creía que había sido el ELN y que el bandido, como cualquier kamikaze musulmán, se había inmolado, pero lo que se demostró después fue que accidentalmente el bandido activó el explosivo todavía estando muy cerca, y él también cayó allí. Y ese bandido había sido enviado, o esa acción criminal había sido orquestada por el tal Fiverr, y le había ordenado a este bandido que la cometiera. Coronel, ¿cómo reportaron los medios de comunicación los mismos hechos? Bueno, los medios de comunicación dijeron, ya aclararon un poquito más, que el explosivo estaba instalado en el- una moto, que la llamaron motobomba, que cuando los soldados se estaban acercando efectivamente explotó la motobomba, que el bandido que estaba allí con esa moto murió, y que una persona que estaba cerca, una señora, también terminó herida, y otras personas. Identificaron al soldado muerto que se había acercado, de nombre Roque Gutiérrez Romario, oriundo del municipio del Tambo, muy cerca de allí del Patía, y el Tambo es un municipio que está ubicado sobre el cañón del Micay, donde también estos bandidos tienen una infraestructura grande y se han desarrollado muchas operaciones militares contra esa cuadrilla delictiva. Ahí se alcanza a ver en la foto nuevamente a la señora que resultó herida
siendo transportada en una ambulancia para un hospital en Popayán. Repetimos, después dice la información que en el registro posterior que hicieron los soldados a la zona, encontraron otras tres motos, todas robadas, claro, ya también cargadas con explosivos y listas para ser utilizadas en otros sectores. Entonces parece ser que era el mismo bandido que las iba a colocar en distintos puntos, pero como se mató, las motos quedaron ahí sin quien las activara y pues los equipos técnicos de explosivos las desactivaron. Ese es el primer informe ya más concreto que se conoció de lo ocurrido en Piedra Sentada en un hecho urdido, planeado y dirigido por el tal Fiverr. Coronel, ¿cuál fue la primera información de los medios de comunicación respecto a la rendición y entrega del narcoterrorista Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, alias Faider, de las cuadrillas de alias Iván Mordisco de las FARC en el Guaviare? Por esos días o a comienzos de este año, después del atentado en el Cauca, en Piedra Sentada, por medios de comunicación se conocieron varias entregas de bandidos en el Cauca. Y una de las razones que destapó uno de los que se entregó, un tal Franklin o Vladimir, fue que se había perdido una coca, gran cantidad de coca y obviamente gran cantidad de dinero, y que ya Mordisco, en sus palabras lo dijo, había raspado a algunos de los camaradas. Raspado quiere decir que los había pelado, los había matado. Y segundo, que él se escapaba de la FARC porque sabía que él estaba en Ojeriza. Luego, a los pocos días, se entregó otro en el Guaviare y otro en el Cauca. Entonces, ahí es cuando está el llamamiento que le hace Mordisco y le ordena al tal Fiverr que se traslade del Cauca inmediatamente y se presente en el Guaviare porque él recibe la notificación o la responsabilidad de dirigir una de las cuadrillas que están en el Guaviare. Eh, este bandido toda su vida había delinquido en el Cauca, que es montañoso, es clima medio y a veces frío, a veces baja a la zona más tórrida, pero siempre entre la montaña y el clima más agradable. Y cuando llegó al Guaviare, pues se encontró con ese clima tan fuerte que tiene esa región, en la que solamente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se le ocurre el cuento de que un niño sobrevive 40 años tomando, 40 días tomando agua, un bebé, pues, solamente a él se le ocurre, y cuidado por una niña de 10. Eso, mejor dicho, es como para una novela. Este bandido, cuando vio la situación tan difícil de clima, comenzó a dudar. Y lo otro era, obviamente, que sabía que en realidad Mordisco lo estaba, era, como dice él, investigando para matarlo, porque Mordisco estaba interesado en saber si él estaba metido en el robo de la coca o no. Entonces, cuando vio o sintió pasos de animal grande, pues se presentó ante las autoridades y comenzó a cantar hasta boleros de todo lo que sabe de ese grupo. Pero pues con esta fiscalía que tenemos ahora, es muy difícil que se avance en la lucha contra estos bandidos, y menos cuando el ministro de Justicia es el mismo ex fiscal general que miró para otro lado cuando se cogieron los computadores de Jojoy y otros bandidos que corroboraban completamente lo relacionado con lo aparecido en los computadores de Reyes. Pero lo cierto es que este bandido se entregó y para la inteligencia militar hay buenos datos. Coronel, hubo capturas de terroristas implicados en el asesinato del soldado profesional Roque Gutiérrez Romario, asesinado por instrucciones de alias Fiverr en el Patía a comienzos del 2025. Sí, sí, después de los hechos, con los indicios y las informaciones de las personas que mm, viven en el corregimiento de Piedra Sentada y que conocen todas estas actividades, señalaron
a 4 bandidos: Darwin Fernando Caicedo Caicedo, Gilbert Arley Cruz Méndez, Javier Troches y Karen Tatiana Yacue Casos. Como se ven, de origen indígena, algunos de ellos. Fueron sindicados, se le hicieron los seguimientos, se capturaron, confesaron a ser parte de este grupo criminal. Por esa razón, un juez los envió a la cárcel. No demora Petro en sacarlos para que sean delegados de paz y comisionados de paz, para gestores de paz, mejor, para su proyecto de la paz total. Pero fueron localizados rápidamente y ellos mismos confesaron hacer parte de esta estructura y del plan y ser dependientes directos del tal Fiverr, algo que tampoco negó el bandido cuando lo capturaron, perdón, cuando se entregó en el Guaviare. Entonces sí fue efectiva la búsqueda, pero desafortunadamente asesinaron a un soldado, dejaron a una señora inválida de por vida, a otras personas heridas y causaron daños dentro de la comunidad de Piedrasentada en Patía, Cauca. ¿Cuál fue la cínica actitud de Gustavo Petro tras la rendición y entrega del narcoterrorista Elkin Eduardo Ramírez, alias Fiverr, de las cuadrillas de alias Mordisco de las FARC en el Guaviare? Es que fiel a su mentalidad proterrorista, su comportamiento maquiavélico y su capacidad para mentir con la misma facilidad que respira, Gustavo Petro no pierde la oportunidad para hacerse notorio y notable con hechos en los cuales no tiene nada que ver él, pero que le sirven para su autopropaganda. Inmediatamente se produjo la rendición de este bandido en el Guaviare. El canal de RTBC, que es la Radio Nacional por Radio y Televisión, comenzó un despliegue informativo cada media hora por sus espacios noticiosos, diciendo que gracias a la política del señor Petro contra el narcotráfico y la demostración de que su gobierno está comprometido en luchar contra el delito, se ha capturado a un narcotraficante más. Pues el bandido ni fue capturado, ni era un narcotraficante más, sino era quien, o era parte del grupo de quienes le dicen a cada rato: no nos llame traquetos, porque cuando estaba en campaña éramos sus amigos y le ayudamos con la elección, y ahora sí nos está llamando traquetos. Entonces, lo que vemos es que es algo parecido a lo que le ocurrió a Sarkozy cuando le descubrieron que Gaddafi le financiaba parte de su campaña política, o a Rafael Correa cuando le quedó al desnudo que las FARC le habían financiado la campaña política, y entonces recurren a artilugios y a decir que ellos son enemigos de los delincuentes y que cómo van a dudar de la palabra de una persona honorable como ellos y sí darle credibilidad a la palabra de un antisocial. Eh, Petro, como lo hemos dicho aquí reiteradamente, es muy acucioso en que se combata a Iván Mordisco, pero al contrario es laxo, débil y connivente con Calarcá, que es el enemigo de Mordisco, y ambos son de las FARC. Como decían las abuelas, por algo será. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del Partido Comunista y sus cómplices, principalmente las FARC, durante 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia.
tiene credibilidad y futuro. La paz total de Petro, si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz, en este caso con hechos puntuales de la violencia de las supuestas disidencias de las FARC. Las ciencias sociales se estructuran a partir de los hechos y el investigador social toma un hecho, lo coteja con otro y va formando perfiles. Y con base en los perfiles, pues determina tendencias o líneas de tendencias. Y cuando ya hay una articulación suficiente de esas coyunturas, considera válido que hay una estructura y formula una teoría. ¿Qué queremos decir con todo eso? Que hay en el escenario una propuesta, una hipótesis de una paz total del señor Petro, pero hay una cantidad de hechos que nos demuestran que es todo lo contrario. Concreto hablemos, las disidencias o supuestas disidencias de las FARC, porque no son disidencias, son las FARC. Se asentaron en el Cauca después del pacto FARC-Santos e incrementaron su actividad criminal que ya había construido durante tantos años el terrorista Pablo Catatumbo con sus cuadrillas. Y no solo que las aumentaron, sino que las multiplicaron y permitieron la llegada de otros carteles de las drogas, incluidos el ELN y los narcos mexicanos. Acrecentaron la actividad con explosivos y el símbolo de este crecimiento de actividades era el tal Fiverr. Pero al mismo tiempo aumentaron el control sobre el tráfico de narcóticos y el tal Fiverr también estaba metido en eso. Lo mismo el bandido que vimos la semana pasada que murió allí, en ese mismo sitio en el Patía, el tal Vaporro. Eran de la misma laya. Luego ocurren unas fugas o unas deserciones y todos denuncian lo mismo, que es problemas de narcotráfico, de dinero, de control terrorista de Iván Mordisco al estilo de Stalin, fusilando a todo el que no tiene confianza en él. Y sin embargo, el desgobierno del señor Petro habla dizque de paz total. Entonces, ante tantos hechos tan reales y ante tanta mentira del señor Petro y ante tanto autoelogio y con la duda de cuál es la razón por la cual persigue a Mordisco y no a Calarcá, pues llegamos a una conclusión, que todo eso es una mentira, es una farsa y que la paz total, además de una quimera, es un engaño calculado contra los colombianos con el fin de preparar otras acciones como la que él llama la protesta social, que nosotros llamamos terrorismo urbano, para buscar una constituyente y siempre autodeclararse víctima. Y ahora le dio por agregarle pelear con Estados Unidos para decir que él es víctima del imperio y que él representa los intereses de los pueblos con el mismo discurso de Fidel Castro y el Che Guevara. Síntesis, no hay nada positivo ni favorable a Colombia, ni se puede esperar, obviamente, nada que le ayude al país con el cuento de la paz total del señor Petro. Escuchemos el comentario de hoy, coronel. Y coronel, ante el poco y pobre presupuesto que el gobierno de Gustavo Petro le provee a la fuerza pública para su funcionamiento, para minimizar, obviamente, el poder relativo de combate a las tropas, está claro que la respuesta de las tropas acantonadas en diferentes partes del país desarrollan operaciones de control militar de área, cumpliendo y honrando su juramento ante la patria. Es así como se logra la captura de un narcoterrorista de las disidencias de las FARC, causándoles a esta narcoorganización un duro golpe a su logística y finanzas. Esperemos
Que la justicia colombiana realice su papel como debe ser y no sea que lo liberen y lo nombren negociante de paz en este terrible gobierno. Está claro que no son las instituciones las que fallan, sino los malos gobiernos con sus malas políticas de seguridad, planes que carecen de una continuidad real para alcanzar una verdadera paz en el país. Es muy crítica la situación actual del país en la que respecta a la seguridad nacional, entre otros aspectos de la nación. Esperemos que en el año 2026, con los nuevos candidatos o el futuro presidente de la República desarrolle un verdadero plan de seguridad nacional y retome de nuevo los apoyos internacionales como son la de los Estados Unidos de América e Israel, entre otros, y que la voluntad política surta los efectos necesarios para sacar adelante nuestro país. Coronel veterano Bernardo Fuentes Pulido. Muchas gracias, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Bueno, muchas gracias, coronel Fuentes. Sí, nos toca vivir de esperanzas, pero sin proyectos, que es el problema. Y desafortunadamente la esperanza no es una estrategia ni es un método, pero es lo que hay sobre el tapete. 107 candidatos ambiciosos, todos de ir a pelechar del cargo, no de producir para el cargo. Y Colombia sumida en esta violencia tan absurda con la que estamos viendo hoy, en la cual la combinación comunismo, narcotráfico y terrorismo están a la orden del día, y un gobierno completamente ideologizado, carente de objetivos nacionales y más inclinado a favor de los delincuentes que de la institucionalidad. Esta noche tendremos un escenario nuevamente de análisis en la Fundación. Los invitamos a que nos acompañen y mañana al episodio 867, que traeremos nueva información acerca de este complejo y absurdo conflicto armado que nos ha desangrado por más de 6 décadas. Feliz día para todos y que Dios nos proteja y nos bendiga siempre.